de guardería fue detenida este miércoles por agentes de inmigración en la ciudad de Los Vientos, en Chicago, frente a los niños que llegaban al centro en un operativo que refleja para muchos el aumento de las tácticas agresivas del gobierno de Trump. La mujer aseguró tener permiso de trabajo y fue arrestada pese a ofrecer mostrar su documentación. Según testigos, varios agentes de ICE entraron al centro educativo llamado Rayito de Sol para interrogar a trabajadores mientras los niños estaban presentes. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, explicó que intentaban detener un vehículo registrado a nombre de una mujer indocumentada. Escuchemos. Los agentes del ICE no tenían como objetivo una guardería. Los agentes intentaron realizar un control de tráfico selectivo a esa inmigrante ilegal colombiana. Los agentes intentaron detener ese vehículo, registrado a nombre de una inmigrante ilegal, con las sirenas y las luces de emergencia encendidas, pero el conductor se negó a detener el vehículo. Las fuerzas del orden persiguieron el vehículo antes de que el asaltante acelerara hacia un centro comercial, donde él y la pasajera huyeron. Entraron corriendo en una guardería e intentaron atrincherarse dentro, poniendo en grave peligro a los niños. La mujer inmigrante ilegal fue arrestada dentro de un vestíbulo, no en la escuela. Tras su detención, mintió sobre su identidad. El vehículo está registrado a su nombre, aunque ella afirma que no conocía al hombre que conducía su coche y que simplemente lo recogió en una parada de autobús. Próximamente se darán a conocer datos, incluidos los antecedentes penales y la información sobre el agresor masculino, y actualizaremos al público con más información tan pronto como esté disponible. Esas eran las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional en relación a ese video que ya es viral, la detención de una maestra frente a los niños a las 7 de la mañana del día de ayer. Bienvenidos a Club de Prensa Miami, soy Alessandra Martín. Estamos en riguroso directo, son las 2:02 de la tarde y es hora de dar la bienvenida a nuestro invitado, a Manuel Aguilera, analista político y periodista desde Miami. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar contigo y con la audiencia de NTN. Manuel, no sé si has tenido oportunidad de ver esas imágenes, ya son virales, son muestra de detenciones por parte de agentes de inmigración. ¿Crees que estarían usando fuerza excesiva para llevar a cabo estos operativos? Bueno, es evidente que se está usando una fuerza excesiva con una mujer indefensa, sin armas, no es necesario. Entonces uno se pregunta si esto está hecho a propósito o si es un abuso aislado de un agente. No es la primera vez que lo vemos y además vemos que desde el Departamento de Seguridad no se piden disculpas. Yo creo que lo suyo hubiera sido pedir disculpas por los métodos utilizados en esta ocasión puntual, diciendo que no es la manera de actuar constante, pero parece ser que hay una resistencia a reconocer el error, por lo cual yo tiendo a pensar de que es un patrón, ¿no? Yo creo que esto es un patrón. Creo que se ha generado un clima de miedo, no de ayer con estas imágenes, sino de los últimos meses. Y creo que esto es una estrategia para que la gente tenga, los indocumentados en este caso, tengan miedo. Muchos abandonan el país por su propia voluntad, que está pasando, que muchos de ellos, vista la situación, se están marchando. Entonces, bueno, lo que es triste porque al final yo creo que es importante marcando la legalidad, ¿no? Si alguien es indocumentado y las autoridades quieren llevarle a declarar o revisar su situación, incluso iniciar un proceso de expulsión, está en su derecho, pero, insisto, debido proceso y respeto a los derechos humanos. No es la primera vez que vimos este tipo de violencia contra mujeres. Veíamos hace unas semanas una mujer ecuatoriana en un juzgado, no sé si recuerdas, que era un poco lo mismo, la tiraron al suelo, la inmovilizaron, una cosa totalmente que no es necesaria, innecesaria, y que estamos viendo esta fuerza en las detenciones. Yo creo que se quiere lanzar un mensaje porque si fuera un error, se pediría disculpas y se tomaría como algo aislado, ¿no? Y sobre todo, Manuel, justamente esa detención se hizo a las 7 de la mañana del día de ayer frente
a niños de ese daycare. Te quería preguntar si ese tipo de imágenes, si las políticas migratorias, si las deportaciones que estamos viendo, las detenciones, se puede traducir en un castigo por parte del voto hispano, y lo relaciono con las últimas encuestas de popularidad de Donald Trump, que muestran una caída importante, al menos por ahora, en su aprobación general, con niveles que llegan a mínimos históricos desde que regresó a la Casa Blanca. Estoy hablando de una encuesta de AP North en octubre. Solo el 25% de los adultos hispanos tienen una opinión favorable de Trump, frente al 44% antes de que asumiera el cargo por segunda vez. Manuel, ¿qué lectura podemos hacer de las elecciones de Nueva York, de Nueva Jersey, de Virginia con respecto al voto hispano y su posible inclinación para las elecciones del año que viene, las elecciones de medio término? Bueno, yo lo llevo diciendo repetidamente en los últimos meses, incluso me iba al ejemplo de los congresistas del sur de la Florida, de María Elvira Salazar y de Carlos Jiménez, de cómo le van a explicar a su electorado, en casos 70% del electorado, por ejemplo, del sur de la Florida, estamos hablando de hispano, cómo le van a explicar en las políticas migratorias de Trump, porque al final es verdad que solo votan los ciudadanos, ¿no? Evidentemente los que están en proceso de legalización o los indocumentados no votan, pero todas esas personas tienen familia, tienen primos, tienen hermanos, tienen padre, tienen madre, tienen hijos que están a lo mejor en situación legal y están viendo cómo a su familiar, como a su amigo, como a su compatriota que viene de otro país se le está tratando con una dureza tremenda, ¿no? Evidentemente esto se tiene que notar en las urnas y yo creo que este es el primer aviso. El voto hispano tiene parte del apoyo Trump tiene una parte del apoyo hispano, por ejemplo, de la comunidad cubana-americana, y una parte grande de ciudadanos americanos de origen cubano que le apoyan porque apoyan sus políticas, pero en el resto de comunidades que están viendo cómo sus compatriotas están siendo duramente perseguidos, pues evidentemente eso se tiene que notar. Creo que estos días se le acaba el TPS a 300.000 personas de origen venezolano. Ellos no pueden votar, insisto, pero sí sus familiares. Y se están viendo cómo, por un lado, se está, por ejemplo, diciendo que Venezuela es una narcodictadura, que lo es, que estoy de acuerdo, pero por otro lado no se está protegiendo a las personas que han huido de esa narcodictadura y han buscado refugio y asilo en este país buscando una vida mejor. Creo que es un poco contradictorio y al final, más allá de los grandes titulares o de determinados políticos de la oposición venezolana, por ejemplo, que les puede interesar estar a bien con Trump, lo que es la gente de la calle, lo que es el votante, evidentemente está castigando esta política de Donald Trump y, por ejemplo, ese vídeo que hemos visto antes, pues también hace mella en ese electorado hispano que se estaba moviendo, que vimos en las presidenciales un gran movimiento desde el Partido Demócrata al Republicano, sobre todo por la situación económica, ¿no? Porque la situación económica le importa mucho a los hispanos y pensaban que Trump iba a dar mejor solución a la situación económica. Por otro lado, se hablaba de frontera, que se hizo, y eso hay que anotarlo como algo positivo dentro de que es una promesa cumplida y que ha permitido que ya no sea una frontera tan permeable, pero se dijo que se iban a perseguir sobre todo a los indocumentados delincuentes, etcétera. Pero esta señora, por ejemplo, que hemos visto, no son trabajadores, son gente que ha venido a este país a trabajar y se les está persiguiendo, se les está castigando, con lo cual eso en el voto lo hemos visto en estos últimos comicios y de seguir así yo creo que lo va a pagar, y no solo él, sino todos los congresistas y senadores que están en zonas de alta concentración de hispanos. De hecho, lo que apuntabas, ¿no? Mañana, viernes 7 de noviembre a las 11:59 se termina el TPS para cerca de 250.000 venezolanos. Ya se terminó la de la otra designación para 350.000. Estamos hablando de que más de 500.000 de personas de repente son ilegales, a no ser que tengan otro procedimiento migratorio abierto. Y justamente nunca se mostró en contra de la eliminación del TPS. Es la congresista Salazar, como bien apuntabas, una de las congresistas cubanoamericanas del sur de la Florida. Sin embargo, pues reconoció públicamente esa preocupación que tiene ante el apoyo clave de los hispanos para el Partido Republicano, y justamente estaba apuntando a esa victoria demócrata de Nueva Jersey y también Virginia, diciendo que ha habido un giro de más de 25 puntos hacia la
izquierda. Vamos a escuchar lo que dijo en redes sociales. Llevo meses diciéndolo. Los hispanos que impulsaron la gran victoria de Trump se están yendo y lo estamos permitiendo. Anoche, en Nueva Jersey y Virginia, el voto hispano se movió más de 25 puntos a la izquierda. Esos estados solo se ganan si los hispanos se quedan con el Partido Republicano. Republicanos despierten. Fe, familia, libertad, dignidad. De hecho, la presidenta del Venezuelan American Caucus, que es la organización por excelencia que ha estado luchando por el TPS en las Cortes, apuntó que esa tendencia del voto latino hacia los demócratas también ha ocurrido en las elecciones a la alcaldía de Miami, que por cierto se van a una segunda vuelta. Vamos a escuchar lo que dijo Adelis Ferro. Las políticas migratorias han sido un gran peso y todo el voto latino que se había, la porción del voto latino que se había ido con el presidente Trump en las elecciones del 2024, todos los indicadores muestran que todos se devolvieron hacia el Partido Demócrata. Es que somos seres humanos, Alexandra, y por supuesto que esta es una señal. Y las declaraciones o el tuit de la congresista María Elvira Salazar es bien revelador, porque en Miami, en la alcaldía de Miami, donde está su distrito, los dos candidatos demócratas para la alcaldía de Miami, entre los dos sumaron casi 60% de los votos. Manuel, ¿qué opinas sobre esas declaraciones de Adelis Ferro y esas elecciones a la alcaldía de la ciudad de Miami? Que justamente nos vamos a una segunda vuelta en diciembre. ¿Qué va a pasar con el voto latino aquí en Miami, en el sur de Florida? Bueno, yo escribí un artículo hace unas semanas sobre María Elvira Salazar en el que decía que María Elvira Salazar le pone una vela a Dios y al demonio. O sea, no se puede con un ojo apoyar las políticas migratorias de Trump y por otro lado estar pidiendo el voto de los hispanos. Es que es imposible. O sea, María Elvira Salazar debería tener la conciencia y el compromiso de defender a los habitantes de su distrito. Y claro, los habitantes de su distrito, que es un distrito con una concentración hispana altísima, creo que supera el 70%, pues están descontentos con las políticas. Entonces, evidentemente, lo va a acabar pagando. Estoy convencido, porque además ese distrito en el que estuvo muchos años Ileana Ros-Lehtinen tiene una alta concentración demócrata, pero, por ejemplo, Ileana Ros-Lehtinen siempre tuvo una sensibilidad, una manera de hacer política en la que se ganaba, aparte de ese electorado, un poquito más escorado al centro o centro-izquierda, ¿no? Yo no quiero hablar de izquierda porque realmente en Estados Unidos hay poca gente que defienda postulados de la izquierda como la conocemos en Europa, por ejemplo. Entonces, con todo esto, yo le auguro un futuro muy complicado a María Elvira Salazar porque, claro, aunque ahora se vaya hacia otro lado, ya tantas piruetas, no sé si van a ser entendidas por el público y por la gente que vota y, sobre todo, si va a tener credibilidad. Entonces, bueno, evidentemente, todas estas políticas van a tener su fin en las urnas, ¿no? Van a tener sus consecuencias y en el caso de la alcaldía de Miami, pues el dato está ahí, lo ha dado Adelis Ferro, esa concentración de voto demócrata supera el 60%, con lo cual es una mala noticia para los republicanos. Entonces, bueno, aquí yo creo que el punto está ahí, ¿no? Tú perteneces a un partido, pero eres congresista por un distrito o alcalde de una ciudad. Entonces, por un lado te debes cierta fidelidad y coherencia a tu partido, pero yo creo que lo más importante son tus votantes, son las personas de tu distrito o de tu ciudad. Entonces, esa es una lectura que tienen que hacer los políticos republicanos del sur de la Florida y de otras partes del país. Evidentemente, muchos piensan que el apoyo de Trump en una elección es muy importante, pero bueno, están viendo lo que pasa cuando tú callas, otorgas o apoyas políticas migratorias que van en contra de los hispanos, que son incluso legítimas. Realmente, si tú quieres expulsar a todos los indocumentados, pues digamos que legalmente, y si es una promesa electoral, no habría ningún problema, pero efectivamente en la campaña no se dijo exactamente eso, no se avisó exactamente de que la política migratoria iba a tener las consecuencias y las formas que está teniendo desde que ICE se puso en marcha a hacer toda esta campaña de detenciones y deportaciones, ¿no? Sin embargo, Manuel, ayer estuvimos presentes en el estadio de los Miami Heat, en el Kaseya Center, un estadio para 20.000 personas, y en el momento en el que habló Donald Trump, ese estadio estaba absolutamente lleno. Entradas que costaron $100, por lo tanto,
de acceso al público general. Hay una cuestión de esperanza, no solo para los republicanos, sino también para los hispanos, sobre todo para los venezolanos, y es ese movimiento de despliegue militar estadounidense, no solo en el Caribe, sino también en el Pacífico. De hecho, pudimos conversar con el concejal de la ciudad del Doral, que también es venezolano, Rafael Pineiro, y nos decía, o instaba más bien a la administración Trump a asumir un rol aún más activo en esa salida de Nicolás Maduro de Venezuela, afirmando que debería ocurrir antes de las elecciones de medio término. ¿Por qué? Vamos a escucharlo. Que lamentablemente la única manera que salga el régimen de Nicolás Maduro es a través de la fuerza. Es algo que tiene que ocurrir sí o sí, incluso este año, y sería la única manera en que incluso nosotros, porque soy republicano y no lo oculto tampoco, podamos mandar el mensaje a la comunidad latina hispana y sirva del mensaje que se ha venido tratando de dar por todo el año, de que es la administración está al lado de las democracias, está a favor del pueblo, de los pueblos latinoamericanos, y es algo que ayudaría mucho al partido incluso republicano el año que viene en las elecciones congresionales. Esa posible intervención militar quirúrgica de extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. Manuel, ¿qué opinas sobre esas declaraciones que son de un oficial electo pidiendo por favor esa intervención para que beneficie a los republicanos en las elecciones de medio término? Hombre, es una opinión muy sincera, es una opinión arriesgada y con una gran dosis de polémica, pero lo que sí tenemos que decir, y yo solo tengo que reconocer a esta administración, a este nuevo gobierno de Donald Trump, es que hay una nueva política hacia Venezuela, que la presión de ir contra los negocios ilegales del régimen, ir contra el narcotráfico, de actuar de una manera diferente, está teniendo sus frutos. Yo creo que Maduro ahora mismo está preso del terror, porque sabe que en cualquier momento puede pasar lo que vaticina o lo que pide o lo que exige este concejal. Y bueno, yo lo que me gusta es a lo mejor que no se está respetando una vez más el debido proceso en cuanto a los ataques a las embarcaciones presuntamente con droga, porque realmente carecemos de la información suficiente para saber que en esos barcos hay droga, que las personas que han fallecido y han sido eliminadas dentro de esas embarcaciones son realmente narcotraficantes. Sería, creo que, muy sano que esas embarcaciones se abordaran, se detuvieran a los tripulantes, supiéramos quiénes son, viéramos la droga. Creo que sería, si les trajera a Estados Unidos y se les juzgara, creo que ese proceso daría mucha luz en toda esta política. Pero en general, más que atacar a negocios legales, como el tema de las sanciones a Chevron o petroleras que trabajan en Venezuela, veo mucho mejor atacar el negocio ilegal del narcotráfico. En eso tengo que decir que es una decisión valiente y que creo que está teniendo sus frutos. Ahora, que Trump se atreva a una intervención militar o a un ataque quirúrgico como pide este concejal, lo pongo en duda. Es posible. Y desde luego, si lo hiciera, tendría un beneficio electoral. Estoy seguro que muchos de esos venezolanos que a lo mejor están votando demócrata por la falta, o que se han girado de republicano a demócrata por la falta de empatía con todos esos proveedores del TPS, con todas las personas que tienen el TPS o que están en una situación de asilo o de pedir que Estados Unidos les proteja de la narcotiranía. Creo que a lo mejor esa noticia sería positiva para una parte del electorado hispano que vería una parte activa. Ahora, de verdad, desde un cargo público apoyar un ataque que podría conllevar la desaparición física de Maduro, pues es arriesgado, ¿no? Sí. De hecho, Manuel, justamente ayer en el Congreso hubo una reunión a puerta cerrada con el Departamento de Estado y distintos congresistas para hablar de esos ataques a supuestas narcolanchas, y según fuentes citadas por CNN, Donald Trump no planea lanzar ataques dentro de Venezuela, ya que actualmente no existe justificación legal para atacar objetivos terrestres, esto según fuentes citadas por CNN. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan.
El cierre de gobierno federal empieza a generar efectos concretos en los aeropuertos del país. La Administración Federal de Aviación advirtió que de continuar la parálisis política reducirá en un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos a partir de este viernes, lo que podría traducirse en miles de cancelaciones diarias. Y damos la bienvenida a José Glinsky, argentino, peronista, diputado nacional por Chubut y de hecho también fuiste jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vos por la invitación. Diputado, ¿qué opinas sobre esta parálisis del gobierno de Estados Unidos y sobre todo sobre esos efectos que ya está teniendo en el transporte y qué imagen proyecta pues del país hacia el exterior? Bueno, esta versión de la administración Trump para los argentinos es una muy particular, ¿no? Seguramente es aquí muy notorio de que la presencia de Donald Trump como figura política en la Argentina ha sido mayor, pero sin embargo y al mismo tiempo los problemas que están sucediendo hoy en Estados Unidos y particularmente las dificultades que tiene para llegar a los acuerdos políticos mínimos, grados de aceptación bajos y demás, sí tiene repercusión en la Argentina, sobre todo en un momento donde nuestro país se siente efectivamente está tan comprometido y condicionado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, hablemos ya de esa relación de Javier Milei y Donald Trump. De hecho, ellos dos son los únicos jefes de Estado que están participando de este foro económico que se está llevando a cabo en la ciudad de Miami. Ayer veíamos a Donald Trump con un estadio totalmente lleno de gente. Hoy por la tarde justamente va a ser el presidente Javier Milei quien va a intervenir en ese foro. Me gustaría preguntarle, ¿Argentina se ha visto beneficiado por posibles acuerdos de cooperación, comercio e inversiones entre ambos países? No necesariamente. Da la sensación de que es una relación más de carácter personal, que ha cobrado un carácter institucional en el último tiempo porque la intromisión del gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral de la Argentina ha sido explícito, ¿no? Ha sido para nosotros, desde nuestro espacio político, la oposición, de un nivel de dependencia que no ha sido visto en la historia contemporánea y reciente de la Argentina. Pero la realidad es que es difícil de entender, ¿no? Porque ese vínculo de carácter personal, que tiene, por supuesto, algunos componentes de carácter ideológico y de una estructuración de la derecha a nivel global que no habíamos visto hasta el momento, va a tener consecuencias muy serias para la Argentina. Sobre todo en materia de endeudamiento, que quizás sea el problema más grande que tiene la Argentina, histórico, que no puede resolver o que había resuelto hace 15 años atrás, un poquito más, 20 años atrás, y que en este momento vuelve a ser el mayor problema de la República Argentina. Con un agregado además, y me parece que viene bien señalar esta idea de que se encuentran Milei y Trump en el mismo foro, ¿no? Hay 7 funcionarios de JP Morgan en el gobierno de la Argentina. La participación también no solamente del gobierno, sino de relaciones informales entre banqueros norteamericanos y funcionarios del gobierno argentino es muy grande, con lo cual estamos en las vísperas, a mi juicio y al de nuestro espacio político, de uno de los mayores desastres financieros y de mayores endeudamientos que va a tener la Argentina, con protagonistas que ya estuvieron en otros gobiernos, estuvieron en el gobierno de Macri y también en el gobierno de la Rúa, que terminó de muy mala manera en el año 2001. Manuel Aguilera, periodista y analista político desde Miami, al otro lado del teléfono. Me gustaría preguntarte, justamente él estaba hablando de intromisión electoral nacional, cuando Donald Trump prometió a Argentina, o concretamente a Javier Milei, 20.000 millones de dólares si este ganaba las elecciones legislativas argentinas, y las ganó. Manuel, desde aquí, desde tu opinión, ¿es eso una intromisión a la soberanía electoral, esa promesa económica que hizo el presidente de los Estados Unidos a Argentina? Bueno, no tiene muchos precedentes, ¿no? Yo creo que no hay ninguna ley que de declaraciones, pero realmente normalmente los gobernantes suelen ser respetuosos con los procesos electorales de otros países. Evidentemente, si hay una sintonía ideológica, puede haber algún acto político en común, pero en este caso hacer que dependa una ayuda a un país a la que gane un candidato en concreto, pues no tenía precedentes.
Sinceramente, si esto ha tenido repercusión en el electorado argentino, pues realmente lo dudo mucho, ¿no? Porque realmente es algo que no sé si se le pueda dar mucha credibilidad, ¿no? Pero bueno, sí, realmente no hay precedentes y no es una declaración que tenga mucha elegancia y que no esté en el respeto a la soberanía y a la decisión de un pueblo que es ajeno a los Estados Unidos, como es la República Argentina, ¿no? Diputado, ¿dónde está el dinero anunciado por Estados Unidos para Argentina? Y sobre todo, si pudiera detallar exactamente qué incluía ese paquete financiero de 20.000 millones de dólares. Bueno, en principio, como otros endeudamientos de la Argentina, no sabemos exactamente dónde está. Los primeros 20.000 millones de dólares son en una modalidad de swap, es decir, es más bien un asiento contable, un respaldo financiero que le da Estados Unidos a la Argentina en un momento en que el Banco Central argentino tenía que intervenir para sostener el precio del dólar. Luego hay 20.000 millones de dólares más prometidos por el gobierno norteamericano, por Scott Bessent particularmente, que no sabemos qué formato va a tener, probablemente a través de entidades bancarias. Y hay una tercera intervención de Estados Unidos directa, que fue mediante la compra de pesos, también para mantener el tipo de cambio en Argentina, que es el problema que venía arrastrando Milei en la previa a la elección. Pero ¿y eso justamente frenó la caída del peso, esa compra del mercado abierto, comprando pesos argentinos por parte del peso? No lo tuvo frenar, digamos, había una alza considerable y estábamos a punto de tener una corrida cambiaria. Es algo que los americanos no conocen, pero que los argentinos tenemos memoria muy extendida respecto de este tipo de situaciones. Pero me permito disentir con la opinión de quien hablaba recién respecto de lo que ocurrió particularmente en el corazón de los argentinos, más en la sociedad. En la previa a la elección, Donald Trump dijo que la Argentina estaba muerta y que el rescate financiero del gobierno norteamericano a la Argentina estaba condicionado por la victoria de Javier Milei en esas elecciones de medio término. Y cualquier persona, no digo los que estamos politizados, los que formamos parte del mundo de la política y estamos en la toma de decisiones y estamos ultra informados, pero para el ciudadano de a pie, la idea de enfrentar un lunes posterior a una derrota eventual del gobierno de Milei y que el dólar se dispare con las consecuencias que eso tiene sobre la vida cotidiana de los millones de argentinos y argentinas, eso significa aumento de precios en el supermercado, en el alquiler, en los costos de vida en general. Me parece que sí tuvo un efecto porque el miedo que generó la falta de apoyo, del apoyo prometido ante una eventual derrota del oficialismo, contuvo de alguna manera una ola que venía de la elección de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante de la República Argentina en cantidad de electores, en donde el peronismo había ganado por 13 puntos. Luego, en la elección, algunas semanas después, 3 semanas después, la elección igual fue pareja, digamos, ganó el oficialismo, pero con una exigua diferencia de apenas 1 punto en la provincia de Buenos Aires y con una oposición muy consolidada en el 35% de los electores, con lo cual, de alguna manera, la ayuda de Estados Unidos nosotros la vemos como una ayuda muy particular, muy circunstancial y orientada definitivamente a entrometerse en los asuntos electorales de la República Argentina. Justamente hablábamos del voto latino, de ese despertar del voto latino que le dio la victoria a Donald Trump en las pasadas elecciones y dado a las políticas migratorias y la economía, lo que estábamos conversando con Manuel Aguilera en el anterior bloque. ¿Qué puede estar pasando también con la fuerza política? Porque el peronismo sigue siendo una fuerza política importante, pero diríamos que le falta liderazgo. Supongo que también desde la oposición estarán haciendo una lectura de los resultados de las últimas elecciones legislativas. Bueno, nosotros somos una fuerza política que tiene más de 80 años y que es quizás la fuerza política de extensión nacional más importante de la Argentina. Yo no sé si le falta el liderazgo, me parece que sí estamos en un proceso de transformación, de que efectivamente el último gobierno peronista fue un gobierno que no satisfizo la promesa electoral que le había hecho a los argentinos y a las argentinas, y es lo que ha dado de alguna manera la oportunidad para que Javier Milei llegue al gobierno desde una plataforma totalmente apartidaria, de outsider, como una novedad política en la Argentina que el peronismo no puede ofrecer. Pero más allá de que el peronismo tiene que ir a buscar votos nuevos, que en algún momento nos acompañaron y hoy no nos acompañan electoralmente, el peronismo constituye ese 35% de la población que dice no queremos
este modelo que nos propone Javier Milei. Me parece que esa es la etapa del peronismo. Quedan 2 años para las próximas elecciones a presidente y la sensación que tenemos todos, más allá de que bueno, pasó ya el vértigo electoral de las últimas semanas, es que el gobierno de Javier Milei pende de alfileres, ¿no? Porque depende sí o sí de la ayuda directa del gobierno norteamericano para mantener mínimamente las condiciones de estabilidad económica que tienen un costo muy alto para la sociedad. Hay estabilidad macroeconómica, pero un descenso de la calidad de vida notable de la inmensa mayoría de los argentinos, que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Es el momento de mayor endeudamiento de las familias argentinas de la historia de la democracia desde el 83 a la fecha. Vamos a dejarlo aquí, sin embargo, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Me quiero despedir formalmente de Manuel Aguilera, periodista y analista político. Manuel, estaremos muy pendientes de ese discurso que dará esta tarde Javier Milei aquí desde la ciudad de Miami. Te mando un fuerte abrazo y seguimos con más de Prensa Miami. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Chao, Manuel, bye. Este jueves comenzó en Argentina el juicio por la mayor causa de corrupción en la historia del país, con la expresidenta Cristina Kirchner como acusada principal. Kirchner, que actualmente cumple prisión domiciliaria, ejerció un papel central en la política argentina entre 2003 y 2015, primero como primera dama y luego como presidente. Ahora se la señala de liderar una asociación ilícita y de recibir millones de dólares en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales durante ese periodo. La líder peronista asegura ser inocente y, de hecho, hoy dijo que la causa es una operación judicial para distraer la atención frente a la reforma laboral que impulsa Milei. Escuchemos. Hoy comienza otro show judicial en Comodoro. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vidalidad. Necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses. José Glinsky, diputado nacional de Argentina por Chubut concretamente, hoy comenzó este juicio, a pesar de que Kirchner ya está arrestada o inhabilitada en esa prisión domiciliaria por otra causa. Le podrían caer penas máximas de hasta 10 años de prisión. ¿Qué espera de este juicio? A ver, tanto esa causa como la causa Vialidad, por la cual hoy Cristina está detenida en su domicilio y proscripta sobre todo para ejercer cargos públicos, lo que ha impedido que sea candidata, y es una opción que el peronismo no tiene, digamos, es su máxima líder, sin lugar a dudas forman parte de una estrategia de la oposición al peronismo en la Argentina. Básicamente porque el cronograma electoral y el cronograma judicial se fueron coordinando en los últimos años para impedir que Cristina sea candidata en primeros términos por el Partido Justicialista en las últimas elecciones. Y coincido con lo que dice la expresidenta y ex vicepresidenta también, porque fue vicepresidenta desde el 19 hasta el año 23, corre de alguna manera la agenda central, que es la agenda de discusión que quiere poner el gobierno respecto de la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Esta causa es una causa que se inició con una prueba compleja, difusa, son las fotocopias de unos cuadernos que una persona acercó de manera anónima a un periodista y se ventiló a través de un medio de comunicación. El propio ministro de Justicia de la actual administración de Javier Milei, cuando era abogado de uno de los empresarios también acusados, advirtió que era una causa en la que se estaba presionando a los empresarios para declarar en un solo sentido y de esa manera obtener la libertad, y que iba a haber tergiversación de la realidad de lo que ocurrió. Con esto no quiero decir que no haya habido situaciones de corrupción, me parece que son inherentes a la política, pero evidentemente estas causas tienen un objetivo principal, que es el de sacar de la oferta electoral a Cristina Fernández de Kirchner e impedir que un sector importante de la política argentina y de la sociedad tenga, digamos, la fuerza necesaria para poder afrontar, por ejemplo, entre otros desafíos, los avances sobre los derechos
del gobierno de derecha, valga la redundancia, y a veces con algunos rasgos autoritarios y fascistas de Javier Milei. Diputado, hay más de 70 imputados. De hecho, ese juicio se está realizando vía Zoom porque no hay sala judicial para acoger a tantas personas. Si Cristina Kirchner es condenada, ¿cómo debería responder el peronismo para mantener su apoyo, su base de apoyo, digamos, pero sin desacreditar a la justicia, que es la primera base de cualquier democracia? Bueno, en principio la justicia es el poder del Estado con menos respaldo en la sociedad argentina. Digamos, si uno va a las encuestas de opinión y lo puede ir viendo, la Cámara de Diputados ha cobrado mucho mayor relevancia en el último tiempo, la gente confía más, producto de que hemos tenido, sobre todo en la oposición, un comportamiento muy claro respecto de cómo frenar las políticas de Javier Milei. Y la justicia es, de los tres poderes, el que menos acompañamiento de la sociedad tiene y el más desprestigiado. La Corte Suprema de la Nación tiene dentro de sus componentes 2 ministros que aceptaron ser nombrados por decreto y no pasar por el Congreso. Lo mismo ocurrió con otros 2 que tuvieron que renunciar en el último año, también propuestos por el gobierno de Javier Milei, sin ningún tipo de legitimidad ni el apoyo del Congreso de ambas cámaras. La justicia en la Argentina es el poder más desprestigiado, me parece que no es por ahí el planteo. Sí creo que nosotros tenemos una mirada y que puede ser distinta dentro de nuestro propio proceso político. Desde mi punto de vista, el próximo presidente debería indultarla a Cristina Fernández de Kirchner. Yo no creo, además creo que ese tipo de actitudes de ir por los expresidentes tienen mucho más de componente político que de componente de justicia. Y en segundo lugar, sostenemos nosotros la inocencia de Cristina como, por lo menos en el planteo judicial, de ser jefa de una asociación ilícita. Ella está condenada por un hecho que es el de unas supuestas malversación de fondos, siendo ella supuesta jefa de una asociación ilícita, de un hecho en el cual no firmó ni siquiera un papel. No es la responsable de la administración en la Argentina la presidenta o el presidente, sino el jefe de gabinete. Con lo cual hubo alguna creatividad jurídica para condenarla. Y en este caso coincido absolutamente con las palabras de Cristina, que otra vez, digamos, el calendario judicial tiene más que ver con el humor político y cómo de alguna manera jueces y fiscales acomodan su cronograma a las necesidades de otro sector político. Un juicio que comienza hoy, seguro que dará mucho de qué hablar, ya que lo están calificando como la mayor causa de corrupción en la historia del país. La opinión del diputado nacional peronista opina que en 2 años el nuevo presidente debería indultarla. Así que veremos qué pasa con esa condena o no a la expresidenta. José Gilinski, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vamos a seguir con más de Club de Prensa Miami. No se vayan, una pequeña pausa y enseguida regresamos. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Atención, una noticia de última hora, y es que la plataforma especializada Flight Radar 24 confirmó este jueves que 2 bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habrían sobrevolado la costa venezolana. Esa es una última información, así que les invito a seguir conectados a NTN 24 a través también de nuestras plataformas de redes sociales. Soy Alessandra Martín y ha sido un placer acompañarles una tarde más aquí desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami.